Libre Comercio de América del Norte hace 24 años, permitió a México dejar de depender del humor y la retórica de Estados Unidos en temas comerciales y brindó al país certidumbre de largo plazo para inversiones. Esto lo dijo el día de ayer el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Me acompañan en la mesa central Abraham González, Isaíd Mera y Atzayael Torres. Bienvenidos. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Susi? Pues bueno, tú estuviste en esta presentación de su libro Aliados y Adversarios, Telecán 1988-2017. ¿Qué destacarías? Así es. Bueno, fue bastante interesante por varios aspectos. Uno, pues obviamente no es una persona a la que se le ve en público frecuentemente, y entonces, bueno, el hacer esta reaparición en el contexto actual creo que es bastante simbólico. Y precisamente, hablando de lo simbólico, hubo una razón particular por la que lo presentó ayer. 23 de noviembre, hace 24 años justo, un 23 de noviembre, fue cuando el Senado firmó ya y aprobó la versión final del Tratado de Libre Comercio, que empezó o que entró en vigor ya en 1994. Entonces, digo, por esa parte fue que lo presentó ayer, o por esa razón fue que lo presentó ayer, pero también porque se quería adelantar a la Feria del Libro para también poder tener presencia allá en la Feria del Libro en Guadalajara, que se hace este fin de semana. Y ya hablando específicamente del contenido, es bastante interesante porque si bien tiene un toque muy anecdótico, ¿no? de todo lo que implicó la negociación original del Tratado de Libre Comercio, quiénes eran los actores y cómo surgió de entrada la idea, es una lectura interesante, pues, en términos de saber qué fue, qué de esa experiencia tomada anteriormente, toda la trayectoria que lleva el Tratado de Libre Comercio se puede aplicar a la negociación o la renegociación que se está haciendo hoy, y particularmente en este tema que decía que brindó certeza a México, pues luce interesante, pues, el que lo hizo para dejar de depender del humor del gobernante en turno en Estados Unidos y decir: vamos a trabajar bajo un marco establecido de reglas formales, ya comerciales, formal, exactamente. Claro. Y esto es lo que él destaca como una de las dos guías, pues, que tiene el libro. Uno, que brindó certeza, y otra es los temas que ahorita, si quieren, lo comentamos, los temas que no han sido reconocidos a México en materia de apertura, pues, comercial. ¿Cuál fue su percepción? No privatizó la computadora, nada. ¿Cuál es su percepción de esta reaparición, presentación? En un momento clave, sin duda, y me llama la atención, leía yo las reseñas. Hay una anécdota que cuenta dentro del libro, que es que 3 veces insistió Estados Unidos antes de que se firmara el tratado, se insistió en hacer el tratado. Se le rechazó una vez con López Portillo, se rechazó esta idea. En ese momento, Jolopo le dijo tajantemente al presidente en turno que no iba a haber tratado porque la economía era autosuficiente y porque había que administrar la riqueza y no claro, pues claro, andar ahí repartiendo la riqueza, por supuesto, cerrada, ¿no? Claro. Totalmente. Esa fue una. Posteriormente dice Salinas que en el 88, 3 días antes de tomar posesión como presidente de México, le vuelven a insistir el mandatario. Le dice: oye, pues vamos a hacer el tratado, y él dice que en ese momento le parecía que no eran los tiempos, ¿verdad? Dice, no eran los tiempos correctos, porque traía México un reto muy importante en cuanto a la deuda externa. Era el reto que tenía Salinas en ese momento. Y tenía un reto de credibilidad. De credibilidad, claro, también, pues imagínate, ¿no? Las papeletas, ahí, bueno, ese tema ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después ya describe Salinas que posteriormente lo hace cambiar de opinión el hecho de la caída del muro de Berlín y el cese de la Guerra Fría. Dice que eso reconfigura geopolíticamente, geocomercialmente al mundo, y los ojos del mundo se centran en esta zona del hemisferio. Entonces dice que eso de alguna forma iba a perder competitividad la región, y bueno, él toma el teléfono y le dice al presidente, todavía a George Bush padre, y le dice: vamos a hacer el tratado. Le toma la palabra y entonces comienzan las negociaciones. Primero, qué bueno que sacó un nuevo libro el expresidente, porque ha dicho muchas veces que
vive en gran parte de la venta de sus libros, entonces, pues bueno, tendrá un nuevo libro para tener recursos. Segundo, pues la verdad es que yo soy de los que cree que en la política no hay coincidencias, y claro que se cumplen 23 años de esta fecha importante para el Telecán, que ahora está muy en boga, pero también se cumplen casi 23 años del destape de Luis Donaldo Colosio. Entonces, me parece que también la simple presencia de Salinas en un momento en el que su partido y él como una figura pues muy simbólica de su partido reaparece, pues bueno, me parece que también tiene ahí algún detalle de tinte político. Respecto al contenido del libro, pues sí, me parece que es atractivo porque siempre he pensado que los expresidentes, a mí me gustaría que todos los expresidentes en algún momento hicieran sus memorias, hablaran de todo lo que les tocó, porque creo que para los mexicanos siempre es importante tener ese, cómo se vivieron muchas cosas al interior de sus gobiernos. Entonces creo que este libro es un texto que nos da un poquito más de detalle o anécdotas de cómo se volvió el Telecán, pero yo la verdad es que me quedo más con la parte de la simbología, el simbolismo, la liturgia, diría Peña Nieto, del PRI. Creo que yo me quedaría con esa parte. Oigan, y también menciona al Innombrable. Sí, mencionó al Innombrable. Bueno, así le dijo él. Exactamente. No es que yo no diga así. Fue la referencia que él hizo al final, ya casi al final de su presentación. Dice, bueno, les voy a decir una frase que dijo, ya saben quién. No les voy a decir el nombre porque es el Innombrable, ¿no? Y que también lo menciona en el prólogo del libro. Hace, por supuesto, esta referencia a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que, citando lo que él decía, hay que defender al Telecán, que fue también como lo dijo López Obrador. Me parece también muy interesante una parte del libro en donde comenta lo que no hizo, o sea, lo que no fue culpa del Telecán. Mencionaba varios temas. Uno, el tema de una fuerte migración después de haber sido firmado el tratado, que en buena parte esa migración se debió al abandono del campo o a la situación del campo en ese momento. Habla también de la pobreza, porque después del 94 fueron 10 millones, en el periodo 95-96 fueron 10 millones de mexicanos los que se unieron a la pobreza, o sea, que ya eran considerados pobres, y él hace un deslinde total no solamente del Telecán, sino de su gestión, de eso que pasó más adelante, porque él dice, si con el Telecán, con la firma del Telecán y con otras medidas complementarias que habíamos tomado, en realidad hubiéramos crecido a tasas de 5 o 6%, incluso dijo, si no es que de 8 o 9%. Desafortunadamente vino la crisis del 94, 95 y 96, y eso puso en una situación muy vulnerable al campo, generó una fuerte migración y también, o sea, vaya, lo que quiero decir es que queda muy de manifiesto en el libro que él se deslinda completamente de esa crisis que le precedió, o sea, meses después de haber dejado el cargo. Aquella frase de, ¿no?, me dejaban la economía en alfileres para que se los quitaran, ¿no? Bueno, no fue de Salinas, pero yo creo que este tema de la actual renovación del Telecán dejó algunos ganadores, y el expresidente Salinas es uno de esos ganadores, porque ahora se le ve como qué buena idea, qué buen trabajo hizo. Yo soy de los que cree que el Telecán original es positivo, pero que también en algún momento se afectó sobre todo a un sector de México que fue el campo mexicano. A mí me parece que el Telecán fue un golpe brutal para el campo mexicano porque lo dejaron muy vulnerable. Creo que ahora el expresidente Salinas aparece como la figura del Telecán, como el que se lleva el reconocimiento. A mí no me gustaría olvidar que ese Telecán que él hizo dejó temas pendientes, insisto, para mí el tema del campo. Conclusiones. Claro, conclusión. La propuesta que hace Salinas de separar el tema migratorio del tema comercial creo que es muy importante en este momento, y ojalá así lo entendiera también el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Como conclusión me quedo también con algo que viene en el libro sobre, digamos, las cosas esto que les comentaba, pues, acerca de lo que no hizo. Coincido, creo que hubo
hubo un buen trabajo y sí detonó una industria importante, que de hecho se lo preguntaba ya al final al expresidente, ¿cuál es la autocrítica? Y él también menciona de que se perdieron algunos empleos, algunas compañías textileras, por ejemplo, mencionaba que no pudieron mantener el ritmo que exigía la negociación del Telecán y que se perdieron muchos empleos. Creo que, en fin, esa es una lectura interesante y exactamente. muy debatible, ¿no? Hay que echarle un ojo a ese libro que presenta el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Vamos